Bueno, señoras y señores, nuevamente, muy pero muy buenos días, bienvenidos. Antes de comenzar, pedirles a las personas que están llegando, tomando su ubicación, si todavía no han registrado su dirección de correo electrónico en el sector acreditaciones, les pedimos que lo puedan hacer para que se les pueda enviar posteriormente el certificado de asistencia a este 36º Seminario Nacional de Presupuesto Público, bajo el lema El rol del Estado y sostenibilidad del presupuesto público, evento que se está llevando adelante desde el 31 de octubre hasta la jornada de hoy, jueves 3 de noviembre. Este encuentro es organizado por el Gobierno Provincial, el Consejo Federal de Inversiones y la ASAP, que ha contado con 40 expositores destacados que disertarán alrededor de temas relacionados a las políticas económicas actuales. Durante estas 3 jornadas contará con más de 250 participantes de Argentina y países vecinos, entre profesionales y funcionarios de diferentes niveles de gobierno, además de estudiantes avanzados con interés en las temáticas abordadas. En la jornada de hoy, que vamos a comenzar a partir de este momento, vamos a llevar adelante Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, enfoques de sostenibilidad en la administración financiera pública. Introducción al tema y moderador va a comenzar el señor Mauro Vega, quien es abogado con especialización en Derecho Público en la UBA, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Dirección y Gestión Pública y candidato a doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de España. Ha sido becario en los Estados Unidos y también colaborador de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Posteriormente vamos a escuchar a Belén Aliciardi y luego a Cecilia Nicoli de manera virtual, que también van a estar presentes con nosotros arrancando esta jornada en lo que respecta a esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Señoras y señores, le damos la palabra al señor Mauro Vega para hacer la apertura en esta oportunidad. Bienvenidos. Bueno, ¿se escucha bien, no? Sí, perfecto. Bueno, buenos días para todos, para todas. Antes que nada, gracias por acompañarnos en esta última jornada del seminario. Sé que ya estamos todos cansados, este es el tercer día, son las últimas energías, así que el agradecimiento por estar acá no es doble, sino triple. Y para mí es un placer acompañarlos hoy por 2 grandes razones. La primera, por supuesto, por poder acompañar a Belén y a Cecilia en el panel, 2 distinguidas colegas, a las cuales les agradezco la voluntad de acompañarnos en el seminario, y también por poder verle las caras a muchos de ustedes con los cuales hemos venido trabajando en los últimos 3 años de forma colaborativa entre ASAP y la provincia para mejorar la calidad del presupuesto por programas, para orientarlo a resultados. Así que de este lugar los felicito por el esfuerzo que han realizado y por los logros alcanzados. Aprovecho la oportunidad también para eso. Bueno, dicho estas palabras introductoras, tenemos unos poquitos minutos nada más porque sé que vienen a escuchar a Belén y a Cecilia, no a mí, pero nos pareció oportuno dedicar unos pequeños minutos iniciales a contextualizar ni siquiera solamente este primer panel de la mañana, sino toda esta jornada, el día hoy jueves, dedicada a un tema de profundo interés para la administración financiera pública y para el presupuesto en particular, como es el de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Para algún trasnochado que todavía no tenga en claro qué es esto de la Agenda 2030, una pequeña semblanza inicial, y va de la mano de que la Agenda 2030 es una hoja de ruta para alcanzar el desarrollo sostenible, es una hoja de ruta promovida a nivel mundial por Naciones Unidas, que ya tiene 7 años, del año 2015, que se materializa en 17 objetivos, de los famosos 17 ODS, que a su vez se especifican en metas concretas a alcanzar y que tienen una matriz de seguimiento, de monitoreo, de indicadores, específicamente diseñado también por Naciones Unidas, para dar cuenta de entender si vamos bien o no tan bien respecto de poder alcanzarlos. Claro está que, pandemia mediante, quizás estemos más cerca hoy en día de la Agenda 2050 que de la Agenda 2030, porque cierto es, y está documentado incluso por Naciones Unidas, que el mundo no ha logrado alcanzar los objetivos así como estuvieron planteados hace 7 años, y es probable que en los próximos tengamos una reformulación de esta hoja de ruta, así como la propia Agenda 2030 fue una actualización de Declaración del Milenio de principios de siglo. Declaración del Milenio, Agenda 2030, Agenda 2050, no cambia el norte de la trascendencia que tiene este documento para la administración pública, para la administración financiera pública y en particular
para el presupuesto. Con lo cual, celebro que ASAP, que la provincia se hayan puesto de acuerdo no solamente en dedicar todo un día completo a esta temática, sino incluso a reflejarlo en el propio título del seminario. Dicho esto, ¿cuál es el objetivo de estas breves palabras? Contextualizar el tema. Si se quiere, poder de alguna forma decir por qué es importante la Agenda 2030, por lo menos en términos técnicos, metodológicos, y para poder a partir de eso enmarcar el resto de las exposiciones que vamos a tener en los próximos 3 paneles a lo largo de todo el día. Y la primera punta o la primera línea para entender esa importancia se las reflejo con estas breves reflexiones. Entender a la Agenda 2030 como un plan. Si bien no es un plan con todas las letras, metodológicamente no cumple con determinados requisitos, pero sí es un ejercicio de planificación. Es un ejercicio de planificación de mediano o largo plazo que plantea objetivos a alcanzar por la administración pública y que por consiguiente se transforma en un marco de referencia obligado para la administración financiera y para el presupuesto en particular. Esto debería hacernos acordar a esta famosa máxima de manual que muchas veces no cumplimos, que es la de la articulación entre plan y presupuesto. Articular el presupuesto con la Agenda 2030 es un ejercicio de articulación entre plan y presupuesto. Claro está que no estamos acostumbrados a planificar, no tenemos ese chip por estas latitudes en general, por supuesto que hay excepciones, pero si lo hiciéramos, esta es una forma de materializar esa articulación. De hecho, tomo las palabras del propio secretario de Hacienda de la Nación el lunes, que mencionó la necesidad de articular el presupuesto sobre la base de una planificación estratégica que excede a la administración financiera y que debe ser previa en términos temporales. Las definiciones sobre objetivos a alcanzar deberían anteceder al presupuesto y no hacerse de forma concomitante y mucho menos posterior. Y tomo también las reflexiones de Marcos Macón ayer respecto de la importancia de pensar que una reformulación de las normas de administración financiera de alguna forma deberían tener en cuenta a la problemática de la planificación. Es decir, si vamos a pensar en futuras leyes de administración financiera o innovaciones respecto de la ley 2456, de alguna forma u otra, deberíamos pensar en paralelo de sistematizar, de articular un proceso de planificación estratégica que sea concomitante a la administración financiera y que nutra de ese marco estratégico de referencia para que el presupuesto no nazca de un repollo, sino que sea la expresión financiera de esa planificación previa. Entonces, Agenda 2030, una forma de articular plan presupuesto. Y si decimos que la Agenda 2030 también es un ejercicio de planificación, evidentemente estamos hablando de que esos ODS, los famosos ODS de la Agenda 2030, también podríamos leerlos en términos de resultados. Esos ODS nos plantean resultados, nos plantean objetivos a alcanzar que, en definitiva, también se transforman en una herramienta para que la administración financiera y el presupuesto pueda aplicar un enfoque de orientación a resultados. También es una herramienta para eso. Todos los que estamos acá sabemos que el modelo de orientación a resultados, que trasciende la administración financiera, trasciende la administración de los recursos públicos y tiñe a toda la administración pública en sus 3 niveles de gobierno, que es la vanguardia en términos de cómo mejorar la eficiencia, la eficacia, la efectividad en general de la administración pública, digamos, es importante tenerlo en cuenta, es parte de la vanguardia, lo que nos piden los organismos internacionales, lo que promueven las organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática, y es una forma de materializarlo articulando la Agenda 2030 con el presupuesto. Orientar el presupuesto a la Agenda 2030 es una forma de orientar el presupuesto a resultados. Y para cerrar, la última reflexión respecto de la importancia de la Agenda 2030 para el presupuesto va de la mano del concepto de sostenibilidad que subyace a la Agenda 2030. Estamos acostumbrados a pensar a la sostenibilidad en términos unidimensionales, como si la sostenibilidad solamente tuviera que ver con lo económico y con lo cuantitativo. Es sostenible en cuanto tengamos los recursos en el tiempo para sostener los gastos que lo planificamos. Eso es lo que se charló muchísimo hace 2 días atrás en los paneles de deuda e inversiones públicas también. Pero la Agenda 2030 nos plantea un enfoque superador de esa unidimensionalidad. De hecho, nos habla de un concepto de sostenibilidad que es tridimensional, que no solamente importa lo económico, sino también lo social y también lo ambiental. Y no solamente lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Y desde ese enfoque, el impacto de la sostenibilidad de la administración financiera es mucho mayor.
no solamente hablamos de la sostenibilidad impactando en la deuda pública, en una deuda sostenible incluso en términos cuantitativos, sino en todos los sistemas de la administración financiera, tanto los constitutivos como los asociados. Y hablamos no solamente de una deuda sostenible, que no solamente tiene que ver con lo cuantitativo, sino que, por ejemplo, tiene que ver con la incorporación de nuevas herramientas financieras, como los bonos verdes soberanos, por ejemplo. También impacta en la inversión pública, con este concepto que ya se comentó ayer, que va de la mano de las inversiones de triple impacto, que también impactan las compras y las contrataciones, sobre lo que nos va a hablar Belén en unos minutos, en términos de lo que son las compras sostenibles o las compras verdes en menor medida, y por supuesto también este concepto de sostenibilidad impacta en el presupuesto. Y cada vez más hablamos de presupuestos sostenibles. Y un presupuesto sostenible, desde este abordaje, no tiene que ver solo con lo cuantitativo y con la dimensión económica, sino con las tres. Entonces, como pasa por ejemplo en México, si entra a la página web del presupuesto mexicano, habla de presupuestos sostenibles, y el concepto de presupuesto sostenible es cuánto el presupuesto incorpora esta visión, cuánto el presupuesto incorpora la Agenda 2030, por ejemplo. Y si bien hay muchas dimensiones de cómo incorporar esta sostenibilidad en el presupuesto, muchas herramientas para hacerlo, simplemente les marco esta. Quizás porque su uso es el más extendido últimamente en Argentina, a nivel nacional, a nivel provincial, por supuesto aquí en Chaco también, que va de la mano de las herramientas de los etiquetados, famosos etiquetados presupuestarios. El etiquetado de género, el etiquetado de los ODS, el etiquetado, por ejemplo, también cada vez más del cambio climático, como nos comentaba la directora del presupuesto de la provincia de Buenos Aires ayer. Los etiquetados son herramientas para visibilizar esa incorporación de enfoques de sostenibilidad en el presupuesto. ¿La única? Por supuesto que no, pero una de las actualmente más utilizadas. Entonces, está bueno conceptualizar para qué nos sirven estas herramientas. Muchas veces estamos en la vorágine operativa de la formulación del presupuesto, hay que etiquetar género, cambio climático, y luego perdemos de vista por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué queremos visibilizar dónde están estas políticas transversales en el presupuesto? Y en el fondo tiene que ver con esto. ¿Cuánto nuestros presupuestos incorporan este enfoque tridimensional de la sostenibilidad? A lo largo del día vamos a tener 3 paneles donde estas temáticas las vamos a abordar desde distintas perspectivas, a través de distintos temas y por supuesto a través de distintos enfoques institucionales. En este caso particular, en este primer panel que está arrancando, vamos a comenzar por la exposición de Belén, a quien le agradezco de nuevo que nos acompañe. Voló ayer desde Buenos Aires, hoy vuelve a volar de vuelta, tiene su familia allá, sus nenes chiquitos, así que agradecemos que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos de nuevo. Ella nos va a hablar sobre este enfoque de sostenibilidad específicamente aplicado a las compras y contrataciones públicas. Y los va a seguir Cecilia Nicolini, la secretaria de Cambio Climático de la Nación, lo va a hacer virtual desde Buenos Aires. No nos está escuchando, pero le agradezco en público también a ella el que se haya dedicado, nos dedique por lo menos una media hora de este día, de una semana que ella misma definió como la semana más compleja de gestión del año, porque este fin de semana arranca la conferencia de los Estados parte de Naciones Unidas sobre el cambio climático y está viajando en unas horas junto con todo su equipo, así que entendemos el esfuerzo que implica para ella y para todo el equipo también dedicarnos este tiempo hoy. Justo coincidió, pero no quiso dejar de estar, así que también el agradecimiento a la distancia. Y, por suerte, y lo más importante, no me escucha más a mí, ahora le doy la palabra a Belén y cierro con el agradecimiento de nuevo por estar y, por supuesto, por la paciencia y espero que, por supuesto, que les sea útil todo lo que vamos a ver en el transcurso de la jornada. Gracias. Los aplausos bien fuertes para el doctor Mauro Vega, dando la apertura correspondiente. Y en esta oportunidad vamos a continuar con esta temática, la compra pública como herramienta para el logro del desarrollo sostenible, a cargo de Belén Aliciardi, cuadro de honor notaria mediadora, diplomada en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, diplomada en Derecho Municipal, especialista en Derecho Ambiental. Además, diplomada en Tributos Ambientales, máster en Gestión Ambiental y además también participó del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas, diplomada en Compras Públicas Sustentables, Organización de Estados Americanos. Señoras y señores, habla para todos los presentes la doctora Belén Aliciardi. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Es un desafío estar en el primer panel del último día de este congreso
y siempre digo, uno en la vida siempre tiene que ser agradecido en los diferentes aspectos, así que agradezco a los organizadores, al gobierno de la provincia de Chaco, que como dice una coterránea, una alumna acá de la Universidad Austral, donde coordino la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental, me dice bienvenida a la tierra del algarrobo y el algodón, así que gracias Inés por eso y por estar acá, así como muchos alumnos, la capacitación y la formación que brinda la provincia, y felicitaciones a la SAP, depende de muchas políticas públicas y a dónde vamos con esas políticas públicas, enfocarnos en esta hoja de ruta, como decía Mauro, que hace posible estas políticas relacionadas a temas ambientales y a temas sociales. Así que bueno, muchas gracias también a la SAP por la invitación, gracias Graciela, gracias Mauro por permitirnos estar acá. Y si uno quiere que pasen cosas diferentes, debe hacer cosas diferentes. Por eso me pareció importantísimo que cuando armaron el programa, como decía Mauro, hayan dedicado justamente un día a mostrar esta transversalidad y que no es unidireccional, y cuando hablamos de presupuesto solamente hablamos de cuestiones o criterios económicos o cuantitativos, sino también de esta Agenda 2030 y estas tres patas que tiene el desarrollo sostenible en los diferentes países del mundo, que se refiere no solamente a lo económico, sino también a lo ambiental y a lo social. Por eso cuando ustedes vean esa agenda que les mostraba Mauro, esa hoja de ruta, van a ver ustedes que el enfoque que ha tenido la Organización de Naciones Unidas, de hecho esta agenda se le llama una agenda democrática, porque cuando en el 2015 se pusieron de acuerdo en la conformación de estos 17 objetivos con todas sus metas y con todos sus indicadores, vieron no solamente el enfoque económico, sino también el enfoque ambiental y el enfoque social. De hecho, lo vemos ya en los nombres de los objetivos que decimos son objetivos de desarrollo sostenible. No se concibe un desarrollo económico si no tenemos sostenibilidad ambiental y social de la mano. Esto es algo que no podemos seguir mirando, como él decía, de manera unidireccional, como el caballo con el tapaojos que tiene que ir hacia un lugar. Tenemos que tener esta visión 360 para poder hacer realidad a través del presupuesto que tenemos asignado las diferentes políticas públicas, y esta hoja de ruta es coordinada con las diferentes políticas ambientales y sociales que tenemos nosotros en la nación, en las provincias, en los municipios, en un país federal como el nuestro, pueden hacer realidad a través del presupuesto público. Ese presupuesto público se ejecuta, y una de las formas, cuando recién mencionaba Mauro las diferentes herramientas, es a través de las compras y contrataciones públicas. Es la forma de hacer realidad, pero esas compras y contrataciones públicas tenemos que utilizarlas de una manera inteligente, de una manera estratégica. Históricamente, cuando nacen las contrataciones públicas, en Roma, en Grecia, uno pensaba que era para satisfacer con ese presupuesto la necesidad de bienes, servicios y obras que tenía la población, y eso era hacer el bien común, satisfacer necesidades concretas. Pero a lo largo de la historia fue evolucionando, y a la compra pública le asignamos otros desafíos aparte de cumplir con necesidades inmediatas de la población. ¿Cuáles son esas otras necesidades que le podemos asignar a la compra pública? Le podemos asignar una infinidad de necesidades, y así como esa satisfacción de necesidades inmediatas, le podemos también asignar fines y funciones mediatos. Esos fines y funciones mediatos tienen que ver, por ejemplo, con cumplir políticas ambientales, políticas sociales, como lo que mencionaba recién también Mauro y se mencionó también ayer, que tiene que ver con cumplir las políticas de los diferentes estados en materia de cambio climático, en materia de inclusión. Entonces hacemos que la compra pública sirva para un 2, un 3 o un 4 por 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos permita el presupuesto público a través de las compras públicas, que es una representación, una manifestación de las políticas públicas de nuestro país, cumplir con diferentes finalidades, y de ahí vemos el valor estratégico que tiene el presupuesto público y la compra pública. De hecho, a finales de diciembre del año pasado, Argentina, con diferentes países que conforman América Latina, a través de la Organización de Estados Americanos, específicamente a través de la red a través de la red interamericana de compras gubernamentales, la RIC, que está coordinada y dirigida por la OEA, firmó Argentina una declaración a donde se comprometen los países de América Latina a tratar a la compra pública como una herramienta estratégica. ¿Estratégica para qué? Para hacer realidad estos otros
objetivos que tienen que ver con lo ambiental, con lo social. Por eso hoy tenemos que dejar, cuando hablamos de compras y contrataciones públicas, en la satisfacción de esos bienes, de esos servicios, de esas obras, dejar de ver solamente el precio y pensar que vamos a adjudicar solamente teniendo el precio como nuestro faro orientador. Y ¿qué termina pasando? Adjudicamos al más barato, pero nos fijamos si ese proveedor de ese bien, de ese servicio, de la obra, cuál es su política ambiental, cuál es su política social, porque en definitiva si terminamos adjudicando al más barato, pero es aquel que no cumple con políticas sociales, tiene sus empleados en negro, no realiza una adecuada gestión de sus residuos, es como un círculo vicioso que termina impactando nuestra mala elección en las malas políticas ambientales o sociales de nuestros proveedores. Y nosotros, como gestores del presupuesto público, tenemos que asegurar que esas compras vayan dirigidas a los mejores proveedores, a los mejores bienes, a los mejores servicios, a las mejores obras. Cuando hablamos de esto tenemos que ver con materias ambientales que tengan que ver con el cambio climático, con materia social que tenga que ver con la inclusión, perspectiva de género, ODS número 5, cambio climático, ODS número 13, y así vemos cómo ese presupuesto público dejamos de ver el precio, que siempre se le ve como, se lo suele decir, como un iceberg. En la parte visible, la más chica parte de ese iceberg son los costos visibles, los costos directos de cualquier contratación, y la parte que está abajo del agua es la parte oculta, que es donde están los costos esos ocultos, que generalmente, como vemos en un iceberg, es lo que representa la mayor parte de ese costo oculto, pero cuando analizamos en la administración pública, solo tenemos en cuenta los costos a corto plazo y los costos visibles. No tenemos en cuenta los costos de mantenimiento de lo mejor de ese bien, los costos de disposición final, los costos de esos insumos en cuestiones, por ejemplo, sanitarias. Estamos comprando un bien, por decirle a ustedes, que tiene un impacto negativo en la salud. Estamos contratando a una empresa que, por ejemplo, tiene trabajo infantil, trabajo esclavo, y esos son los costos ocultos de la contratación. Nosotros tenemos que mirar, como decimos, de manera estratégica quiénes son nuestros proveedores, qué bien, qué servicio o qué obra nos están brindando, porque eso también refleja la política de un Estado. Si uno quiere, como decía yo recién, que pasen cosas diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Y dentro del objetivo número 12, justamente, que es el que nos habla de consumo y producción sostenible, como bien decimos, el Estado es un gran consumidor de bienes, servicios y obras, y entonces como gran consumidor tiene un gran desafío y puede tender, así como puede educar a sus proveedores, puede lograr que ese mercado de esos proveedores sea más o menos sostenible. ¿De qué depende? Es qué valoración le dé ese Estado a esos proveedores en la sostenibilidad. Y que no adjudiquemos a la oferta más barata, la más económica, sino, como bien dice nuestra legislación, a la oferta más conveniente. Cuando hablamos de la oferta más conveniente, no solamente es la conveniencia económica, es la conveniencia ambiental y la conveniencia social. Lo que pasa que para nosotros, los que somos abogados, cuando decimos oferta más conveniente, dejamos que la doctrina, la jurisprudencia hable de qué se entiende por oferta más conveniente. Como decimos, es un concepto jurídico indeterminado y lo dejamos librado a qué interpreta el comprador público acerca de qué es lo que voy a priorizar. Porque ¿qué pasa? Y esto se vio también mucho en la pandemia. El comprador público también tenía miedo de adjudicar a aquel que no era el más barato, porque después sabía que los medios de comunicación, haciendo la lectura fría de la realidad, le iban a cuestionar en los medios de comunicación y le iban a decir ¿por qué adjudicaste a A o a B si no era la oferta más barata? Por eso, cuando hablamos de estos temas, tenemos que capacitar no solamente al comprador público, debemos capacitar también a los proveedores, tenemos que capacitar a la sociedad y a la prensa, para entender que la oferta más barata no necesariamente es la oferta más conveniente para el Estado y para la población. Esa conveniencia puede ser solamente económica en el corto plazo, pero si hacemos una imagen 360 de lo que sale ese bien, ese servicio y esa obra, y terminamos viendo que tiene un impacto negativo en la salud de nuestra población, no es la oferta más conveniente para el Estado. Por eso tenemos que analizar y ser estratégicos, no en el corto plazo, sino a mediano y largo plazo. ¿Es fácil para la administración pública adjudicar a la oferta que no es la más económica? No, no es fácil. Por eso tienen que estar perfectamente fundamentados los informes de adjudicación de las comisiones evaluadoras y decir por qué adjudicamos a este
y no a este, que no es el más. Tienen que estar las reglas claras para que los proveedores, en los pliegos de base y condiciones particulares que nos dicen qué bien queremos tener, o en los pliegos de especificaciones técnicas, uno nos indica qué bien queremos tener, otro qué proveedor queremos tener. ¿Queremos tener mejores proveedores o proveedores más baratos que incumplen con leyes de trabajo infantil, trabajo esclavo, no hay perspectiva de género, un proveedor contaminante? Tenemos que preguntarnos nosotros como estados municipales, provinciales y nacionales en un país federal como el nuestro, ¿a quién queremos que pasen estas cosas? De hecho, la meta 12.7 habla de la Agenda 2030 en promover las compras públicas sostenibles. Pero eso tiene que ser leído de la mano con la meta 12.6, que está al lado, ¿sí?, que habla de promover las prácticas de sostenibilidad del sector privado. Y uno ve el nombre, consumo y producción, son dos caras de la misma moneda. El Estado, como un gran comprador público y un gran ejecutor del presupuesto público, si yo quiero promover tener proveedores más sostenibles, yo debo cambiar mis decisiones y modificar mis decisiones y asignarle un puntaje diferencial en las adjudicaciones a los criterios de sostenibilidad ambiental y social que tienen mis proveedores. Entonces, de esa manera, estoy promoviendo que mis proveedores sean los proveedores no más económicos, sean los proveedores más sostenibles. Y estoy cumpliendo con políticas de Estado que también tienen que ver, más allá del presupuesto económico, el frío número de la realidad, otras cuestiones que hacen a políticas ambientales y sociales. Y también transmitir ese mensaje a los proveedores para que los proveedores sepan que cumplir con objetivos ambientales y sociales tiene un premio para la administración pública. Y van a ser tenidos en cuenta en esta cuestión. Si no, ¿qué mensaje le puedo estar dando? ¿Cómo yo voy a educar a mis proveedores y a la sociedad toda en mostrar que ser sostenible desde el punto de vista de los proveedores tiene un premio? Y no es que yo voy a adjudicar teniendo en cuenta que soy el más barato y a costo de ser más barato soy el que peor gestión ambiental, peor gestión social tengo. Es por eso que consumo y producción son dos caras de la misma moneda. Si el Estado quiere mejores proveedores, el Estado tiene que cambiar la forma de comprar. Esto van de la mano y por eso se conoce generalmente siempre a este ODS número 12 como el corazón de los ODS. ¿Por qué? Porque la compra pública sostenible nos puede permitir apalancar otras políticas de Estado. Hay diferentes municipios y provincias en nuestro país que tienen compra pública con perspectiva de género. ¿Qué significa compra pública con perspectiva de género? Significa que a través de la compra pública promueven que cada día haya más proveedoras mujeres, empresas conformadas mayoritariamente por mujeres. De hecho, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2019 ha creado un sello de empresa mujer y promueve que son aquellas conformadas por más del 50% del patrimonio por mujeres, y lo tiene en cuenta, da capacitaciones específicas al rubro de proveedoras mujeres para tratar de estandarizar, porque ellos veían en sus análisis de proveedores del Estado que solamente menos del 20% de sus proveedoras eran mujeres. Entonces, promoviéndolo ese número 5, y por eso yo les digo, la compra pública es estratégica y se interrelaciona, y por eso es el corazón de los ODS, porque es el que mayor intervinculaciones tiene con otros objetivos de esta Agenda 2030. La provincia de Santa Fe también ha creado esto en el 2021, un sello que habla de empresas propiedad de mujeres santafesinas. Entonces, de esa manera, promueve el trabajo genuino, promueve la perspectiva de género desde la compra pública, y este criterio es tenido en cuenta como criterio de adjudicación al momento de evaluación de ofertas, que se conforma con una fórmula polinómica, no solamente conformada por el criterio económico es uno de los criterios a analizar, sino que también tienen en cuenta este criterio social que hace la compra inclusiva, a la compra con perspectiva o enfoque de género. De hecho, la Organización de Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, viene trabajando para lograr que los mercados de proveedores, los diferentes países, a través de un programa que se llama Win-Win, haya cada vez más proveedoras mujeres. Diferentes provincias también están trabajando en los proveedores de triple impacto, como recién también decía Mauro. La provincia, por ejemplo, de Mendoza, al momento de analizar sus ofertas, ha priorizado de esa Agenda 2030 determinados objetivos. El ODS número 5, de perspectiva de género es uno, el ODS número 10, que habla de fomentar y tratar de reducir las desigualdades, promueve justamente la compra a aquellos proveedores que tienen mayor cantidad de trabajadores con
que tengan algún tipo de discapacidad o que tengan adultos mayores o alguna población más vulnerable de la población de su lugar. Como vemos, la compra pública, si uno lo utiliza de manera estratégica e inteligente, nos permite cumplir con otros objetivos de nuestros compromisos que hemos asumido como ejecutores de ese presupuesto. ¿Por qué la compra pública? El Estado tiene un montón de herramientas para poder hacer realidad todas estas políticas públicas, toda esta Agenda 2030, no solamente agendas internacionales como la Agenda 2030, sino también agendas locales que tenemos. Y nos permite alinear estas políticas y cumplir y ser inteligentes al momento de elegir. Si uno piensa hoy en qué parte, digamos, del PBI, del Producto Bruto Interno, representa la compra pública, de acuerdo a países que están dentro o fuera de la OCDE, se ha visto que entre el 10 al 35% es la compra pública parte de ese PBI. Entonces pensemos que yo le decía a usted, el Estado es un gran comprador público. Entonces, como un gran comprador público, puedo lograr que mis proveedores sean mejores, desde el punto de vista de la sostenibilidad. A nivel nacional, de acuerdo al último relevamiento en una publicación del BID, que se les recomiendo, está en la página del BID si la quieren ver, en Argentina el peso de la compra pública dentro del PBI es del 16.1. Argentina en los últimos años se ha mantenido entre el 16 y el 17. Entonces pensemos que puede tender y hacer una tarea educativa con sus proveedores, fomentar la innovación, fomentar que las pymes, que es el gran motor de nuestro país, en los proveedores que tenemos en el Estado, se reconviertan, se fomenten, como decía Mauro, en el triple impacto. Cuando hablamos del triple impacto significa que las empresas no solamente piensen en el factor económico, que obviamente está perfecto, ganar dinero, pero ganar dinero ¿a qué costo? Teniendo en cuenta también políticas, lo que antes se llamaba responsabilidad social empresaria, que no sea una política más de la empresa, sino que sea parte del core empresarial, y ahí incluir también estas políticas ESG, como se suelen llamar, que tienen que ver, o ACG, con lo ambiental, con lo social y con la gobernanza empresarial. Y que las empresas vean que cumplir con esos criterios ambientales y sociales más allá de lo económico tiene un premio. Porque ¿qué suele pasar? En un montón de provincias o municipios de la nación se reconoce y se dice, bueno, miren, esto tengo un sello de que soy sostenible, que mido mi huella de carbono, que mido mi huella hídrica, pero después el Estado, cuando valora las ofertas, ¿tiene en cuenta esto o no lo tiene en cuenta? Obviamente que sí. Después yo como Estado felicito a las empresas, pero después no lo tengo en cuenta y lo valoro como un criterio de adjudicación, la empresa no va a tener sentido cambiar la forma de producir, cambiar el core empresarial, porque va a servir y va a ver que solamente ese es un reconocimiento, puertas para afuera y no puertas para adentro. Por eso, si queremos promover, como decíamos, la meta 12.7 y la 12.6, tenemos que valorar esos criterios de nuestros proveedores y vamos a ver cómo van a mejorar esos proveedores. De acuerdo a esto, por ejemplo, recientemente el municipio de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, ha realizado un relevamiento de los 500 proveedores que tenían en el Estado y les ha asignado una precalificación en base al eje ambiental, al eje social y al eje de gobernanza, a lo que se llama factores ACG, y los ha precalificado y les ha asignado un puntaje. Esa precalificación que ha hecho el municipio de Godoy Cruz, a ellos les ha permitido asignarles ya un puntaje diferencial a esos proveedores del Estado que cumplen con estos criterios y los suman al puntaje. Y ha ido más allá. La provincia de Mendoza, el año pasado, cuando sacó su pliego único de bases y condiciones particulares para toda la provincia, creó una tabla de evaluación que en algunas filminas posteriores la van a ver, en donde también le ha asignado un puntaje diferencial al cumplimiento de determinados ODS. Entonces ahí sí los proveedores se sienten identificados. Y la provincia ha ido más allá. Ha decidido no solamente eso, sino que en base a estos cumplimientos de estos objetivos de desarrollo sostenible, ha medido cuál es el impacto ambiental y social de contratar este proveedor en vez de este proveedor. Recordemos, como dice William Thompson, un economista británico, que lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no puede mejorar y lo que no se mejora siempre se degrada. Sí o sí, y en esta hoja de ruta que tenemos de la Agenda 2030, que tenemos objetivos, metas o indicadores, necesitamos, como también se dijo en algún panel ayer, necesitamos medir.
¿Cómo sabemos si estamos mejor, peor o igual si no medimos? Necesitamos indicadores cualitativos y cuantitativos que nos permitan saber si cuando adjudicamos a tal o cual proveedor el Estado está disminuyendo su huella de carbono, su huella hídrica, porque recordemos también que tenemos compromisos que hemos asumido. De hecho, la provincia de Chaco es una de las provincias que viene trabajando y tiene su propio observatorio de ODS y viene alineando las políticas de Estado con el cumplimiento de esta Agenda 2030, porque recordemos que una vez al año la Nación y las diferentes provincias argentinas que han suscrito el compromiso deben informar a Naciones Unidas qué es lo que hemos estado haciendo y que no solamente adherirnos a los ODS sirva para hacer greenwashing, o sea, lavar nuestra imagen política a través de decir somos verdes, sino que, perfecto, ustedes dicen que son verdes, son sostenibles, pero ¿qué están haciendo para que de verdad sean sostenibles? Para eso necesitamos indicadores concretos y que sirvan puertas para adentro y puertas para afuera, nos sirvan para informar y saber en qué podemos mejorar o en qué podemos, digamos, enfocarnos, cuáles son las barreras para incorporar criterios ambientales y sociales en la compra pública. Necesitamos indicadores serios, medibles y que de año a año nos permitan enfocarnos en aquellos puntos débiles que tengamos. Tenemos que lograr a través de la compra pública mejorar nuestras cadenas de suministros, mejorar nuestros proveedores, lograr proveedores que sean más inclusivos, lograr proveedores que tengan una mejor política ambiental, que se sientan identificados, que tienen premios. Por eso, hacer compra sostenible, esto lo pueden hacer organizaciones públicas y privadas, y el Estado puede promover que mis proveedores sean más sostenibles, teniendo en cuenta e incorporando esos criterios de valoración y no terminando de adjudicar a la oferta más económica, sino la oferta más conveniente desde el punto de vista económico, ambiental y social. Pero esto tiene que terminar claro y tener reglas claras y estar definido en nuestros pliegos de bases y condiciones particulares, en nuestros pliegos de especificaciones técnicas. Debe decirle al proveedor, bueno, yo te voy a valorar y de esta manera te lo voy a valorar. Como el ejemplo que yo les comentaba recién de la provincia de Mendoza, que en su pliego lo ha dejado clarísimo cuál es el puntaje, y esto no queda librado al azar o a la subjetividad de quién, de la comisión evaluadora. Que esto también es algo que recordemos que el ODS 16, que habla de construir instituciones sólidas, seguras, transparentes, porque la compra está relacionada también con la corrupción, y en realidad tiene que ser una herramienta estratégica que nos permita alejarnos de la anticorrupción. Aquel dinero mal destinado en la compra pública significa una escuela menos, un hospital menos. Entonces tenemos que ser eficientes en el gasto público desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la transparencia, que forma parte de la sostenibilidad social y parte de la sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos siempre de estas cuestiones, hay dos conceptos que tienen que quedar clarísimos. Cuando uno evalúa la compra de un determinado bien, de un determinado servicio, una determinada obra pública, habla del famoso término del ciclo de vida de los bienes o el ciclo de vida de la obra pública. Cuando uno evalúa, ¿se acuerdan que yo les hablaba recién del iceberg, de los costos visibles, de los costos ocultos? Uno que tiene que tener en cuenta si ese bien que yo estoy comprando como administración pública, cuáles fueron los insumos, tengo que ver la trazabilidad, tengo que ver qué me dice ese bien, cuál es la historia de ese bien provino del trabajo esclavo, provino del trabajo infantil, provino de la mala gestión de residuos de ese proveedor. Tengo que analizar todo el ciclo de vida que tiene ese bien por un lado. Tengo que aplicar conceptos que en la parte de la compra pública están más que claro, que se llama el principio de valor por dinero. Ese principio de valor por dinero, que también es un concepto jurídico indeterminado como la oferta más conveniente, debe estar claramente definida por nuestras administraciones y nosotros sabemos qué políticas ambientales o sociales queremos promover desde el lugar que ocupemos en la administración. Nosotros como compradores públicos no tenemos la obligación de adjudicar al más barato, tenemos la obligación de adjudicar al mejor proveedor con los fondos que tengamos. A eso se refiere aplicar el principio de valor por dinero. Tenemos que adjudicar al mejor proveedor con los fondos que tengamos. Aquel proveedor que en definitiva no se termine dando cuenta y sea la peor decisión. Comprar barato es comprar mal. Y después lo vamos a ver en base a la repercusión que tenga ese proveedor. A veces uno dice, bueno, pero por ejemplo estoy comprando esta lámpara halógena en vez de esta lámpara de bajo consumo, pero
¿cuál es el costo de mantenimiento de esa lámpara de bajo consumo? ¿Qué cantidad, digamos, de lumens tiene esa lámpara? ¿O qué duración tiene esa lámpara? ¿Cuándo la tengo que recambiar? ¿O cuánto me cuesta la disposición final de esa lámpara? Esos son costos que cuando yo hago un análisis de costos tengo que tener en cuenta, porque definitivamente ahí es cuando estoy evaluando el gasto público, no en el corto plazo, sino a mediano o largo plazo. Y si uno hace esta ecuación, se va a terminar dando cuenta que ese bien más sostenible que parecía mucho más caro, en realidad en el mediano y largo plazo era un bien que era más barato, más allá del correcto impacto ambiental y el correcto impacto social que tenga ese bien. Y el otro término, por un lado, entonces, hablamos de, no me pasa más, pero bueno, cuando hablamos de, por un lado, el ciclo de vida y el valor por dinero son los dos principios básicos que hablamos cuando hablamos de compra pública sostenible. Cada uno desde su lugar puede hablar de estas cuestiones. Lamentablemente en nuestro país, salvo algunos ejemplos locales bien definidos, no tenemos ninguno. Todos hablan de oferta más conveniente, pero la tenemos muy asociada y arraigada en nuestra cultura que la oferta más conveniente es la más barata. Pero hay 9 países de Latinoamérica que empiezan a trabajar con el valor por el dinero y empiezan en sus matrices de adjudicación a incluir, para asignarle un puntaje diferencial a estos criterios ambientales y sociales. Y voy más allá. Hoy, organismos multilaterales de crédito relacionados con el tema de finanzas, que tienen sus propias políticas de adquisiciones, y en sus políticas de adquisiciones tienen incluido este principio de valor por dinero, dicen que cuando un ejecutor, o sea, un país, a una provincia o un municipio le van a adjudicar, ese ejecutor local tiene que valorar ese criterio ambiental y social. Yo desde hace muchos años asesoro justamente al BID en compras públicas sostenibles, y el ejecutor que no se suba al tren de la sostenibilidad a través de la compra pública de bienes, servicios u obras va a quedar fuera del financiamiento de los organismos multilaterales de crédito. ¿Qué significa esto? Si no nos subimos, a lo mejor dinero que tenemos destinado para una obra en Argentina y no estamos dentro de los países que sí, ya lo tienen incorporado en sus propias políticas de adquisiciones locales, como los 9 países mencionados ahí, vamos a quedar fuera del mercado internacional. Aplicar compra pública sostenible no solamente es bueno para nuestros habitantes por los impactos ambientales y sociales que tiene, sino porque también nos permite y nos abre la puerta al financiamiento internacional del BID, del Banco Mundial, de la CAF. Todos van a pedir a los ejecutores, a Argentina, a Chaco, a Córdoba, que cuando compremos tengamos en cuenta y adjudiquemos. Pero si nosotros no comenzamos a implantar estos criterios en la administración pública, no solamente nos vamos a conseguir financiamiento, nuestros proveedores, que son el gran motor de recursos que tiene nuestro país, solamente va a poder servir para el mercado local y tampoco para el mercado internacional. El mercado internacional hoy por hoy comienza a exigir que midan huella de carbono, que midan huella hídrica, y es para nosotros es un generador también de dólares que necesitamos para el mercado y las obras públicas nacionales. Entonces es un win-win y tenemos que sumarnos, si no, los fondos que están destinados para Argentina se van a ir a otro país que tenga políticas ambientales y sociales, con lo cual es una forma de gestionar recursos. Hoy la Comisión Nacional de Valores empieza y lo plantea como una necesidad empezar a evaluar. Muchas provincias ya están trabajando en bonos de carbono que se compensan en base a la compra pública, cómo a través de la compra pública podemos lograr reducciones, y más ahora cuando está empezando justamente la COP. De hecho, unos meses antes que se suscribiera el Acuerdo de París, uno de los principales acuerdos a nivel internacional para la reducción de cambio climático, de lo cual Argentina también es parte, suscribieron un compromiso en Seúl que hablaba de cómo a través de la compra pública podíamos reducir la huella de carbono en nuestros países. Y dentro de los principales sectores que se comprometieron los países a reducir a través de la compra pública el cambio climático, se encuentra el sector de la alimentación. Recordemos que Argentina obviamente es un gran productor de alimentos, y el sector de las obras, porque las obras son grandes generadores de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos este desafío como país, como provincia, como municipio. Yo soy una gran defensora del federalismo y yo siempre digo que las provincias o los municipios no nos tenemos que quedar de brazos cruzados, sino que ser innovadoras y pioneras en el cumplimiento de esta Agenda 2030, en la aplicación de compras públicas sostenibles a nivel municipal, a nivel provincial. No nos tenemos que quedar esperando a que en la nación dictemos una ley, porque a nivel nacional no hay una ley que obligue
a evaluar los criterios ambientales y sociales, sino simplemente tenemos un decreto que regula la compra de bienes y servicios y la Ley de Obra Pública Nacional, que es de la década del 40, del 42, hablan de la oferta más conveniente, pero no define qué es lo que conforma la oferta más conveniente. Yo les traslado a ustedes, administradores públicos, gestores de presupuesto público, a que en sus jurisdicciones definan qué se entiende por oferta más conveniente. Les paso la pelota a ustedes, ahora que se viene el Mundial, y que ustedes definan en oferta más conveniente cuál es la oferta más conveniente para sus jurisdicciones. ¿Cuáles son los criterios ambientales y sociales que ustedes quieren privilegiar y están de la mano de las políticas de sus jurisdicciones? Y no esperemos que todo venga resuelto, por algo somos un país federal, por algo tenemos autonomías locales. Ustedes tienen el compromiso de hacer mejores compras con el presupuesto que tenemos. Y esa es una forma de cambiar los proveedores, de incentivar el cambio de la producción de nuestro país. ¿Qué es lo que hay en Argentina al respecto? Yo le dije, no tenemos una ley que fomente, hay un montón de proyectos en el Congreso de la Nación que fomentan la compra pública sostenible, la compra con perspectiva de género. Tenemos leyes que fomentan y establecen, por ejemplo, el 4% de nuestros proveedores deberían tener personas con capacidades diferentes. ¿Cuántos de ustedes controlan en las adjudicaciones que ese proveedor esté cumpliendo con la ley nacional del 4%? ¿Cuántos de nosotros controlamos que ese proveedor al que estamos contratando a través del REPSAL, que es un registro de sanciones laborales, que lo maneja el Ministerio de Trabajo de Nación, simplemente pone el número de quit de ese proveedor y te dice si ese proveedor tiene sanciones laborales o provisionales porque tiene sus empleos negros, tiene trabajo esclavo, trabajo infantil? Y simplemente tenemos que meter el número del quit y dice si ese proveedor está registrado o no. ¿Cuántos de nosotros controlamos eso? Esas son formas simples por las cuales podemos mejorar la forma de que compramos. Y eso es lo que les dejo a ustedes. En el 2017, en base a un proyecto que hizo una agencia de Naciones Unidas dedicada a temas ambientales, que es el PELUMA, Argentina, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, dictaron el Manual de Compra Pública Sostenible, que está en la página de la ONC. Les recomiendo a ustedes que, si quieren profundizar estos temas, fíjense ese manual y como adjunto en la parte de anexo de ese manual, tienen las legislaciones provinciales. Está la legislación de la provincia del Chaco a la que pueden acceder. La provincia de Chaco viene trabajando en el tema de la compra local para fomentar los mercados locales, el trabajo local, la mano de obra local. También todas las provincias argentinas, y lo tenemos después en otro ejemplo, en otra filmina, vienen trabajando con los deudores alimentarios. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la compra pública sostenible con los deudores alimentarios? Todas las provincias en sus registros, cuando crean el registro de deudores alimentarios, sí o sí tienen un artículo, generalmente es del 2 al 7, están ubicados en las diferentes leyes de la provincia, porque a nivel nacional no hay un registro unificado de deudores alimentarios, lamentablemente. Dice que no podrá ser proveedores del Estado aquellos empresas o concesionarias de servicios públicos que su presidente, su gerente, depende del tipo societario, tenga deudas en el registro de deudores alimentarios. ¿Cuántos de nosotros chequeamos que ese proveedor no tenga deudas en ese registro de deudores alimentarios? Simplemente son algunos tips y algunas provincias más allá. La provincia de Chaco tiene su ley de registro de deudores alimentarios. Algunas provincias, San Juan, Catamarca y La Rioja, ha ido más allá. Dice, sí pueden ser proveedores del Estado, pero el Estado provincial va a funcionar como un agente de retención y va a depositar el monto de la deuda de los deudores alimentarios en el juzgado que corresponda. Vemos como un criterio social está inmerso en la compra pública del Estado y ahí es un verdadero hacedor de políticas públicas sostenibles, en este caso sociales. Entonces vemos cómo uno puede ir cambiando con pequeñas decisiones en la compra del Estado estas cuestiones. A nivel nacional, más allá del Manual de Compras Públicas Sostenibles del 2017, que los invito a conocerlo, invito a que cada provincia haga su propio Manual de Compra Pública Sostenible y alinee, porque cada uno sabe, no todas las provincias compramos lo mismo, no todas las provincias tenemos los mismos proveedores, hay que hacer estudios de mercado y saber qué proveedores sostenibles tenemos en nuestros mercados locales. Para eso tenemos que fomentar las economías locales. Hay un catálogo, toda la Administración Pública Nacional tiene un catálogo en donde se describen con diferentes numeritos, como ven ahí, un determinado bien, un servicio o una determinada obra, y dentro de la descripción se incluyen determinadas etiquetas, porque, perfecto, yo puedo tener las ganas de
cambiar a mis proveedores y pedirle determinadas cuestiones ambientales y sociales, pero después cómo chequeo que ese proveedor cumpla con esos criterios ambientales y sociales, que suele ser el cuello de botella, ¿no? Para eso existen mecanismos de verificación de la compra pública. Las etiquetas, como hace un rato mencionaba Mauro, es una de las formas que uno puede chequear que ese proveedor cumpla con esos criterios ambientales y sociales que yo como comprador público le pido. Y en el catálogo, que los invito a verlo, que está accesible en el Comprar, de hecho muchas provincias argentinas tienen acceso justamente al Comprar, se describe correctamente esas cualidades, esos criterios, por ejemplo, de eficiencia energética, si es A, B, C, D, AA+, etc. Entonces, a través de la descripción misma de los bienes, puedo empezar a incorporar criterios ambientales o sociales. Estos son algunos avances que uno puede tener en cuenta para incorporar. Asimismo, la Oficina Nacional de Contrataciones, desde el 2017 a la fecha, viene desarrollando fichas de determinados bienes o servicios donde describe cuáles son las cualidades ambientales o sociales que debe tener un bien y qué mecanismos de verificación tenemos para cumplir con esos criterios y poder evaluar correctamente a esos proveedores del Estado. Ahora no quiere pasar, pero bueno, en síntesis, en la presentación, en las filminas que siguen, ahí tienen una ficha de esas que yo les decía con los criterios de sostenibilidad. Las pueden ver también en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones. Lo ideal sería que cada una de las provincias tenga sus propias fichas de sostenibilidad. Esas son las 11 fichas que tenemos. Ojalá que tengamos muchas más fichas. De hecho, Argentina está transitando un proceso muy interesante. La Oficina Nacional de Contrataciones, a través de una metodología de análisis de compra que se llama MAPS, que es Banco Mundial, BID, OCDE, se han puesto de acuerdo y han establecido indicadores cuantitativos y cualitativos para analizar los sistemas de compras y nos indican bandera amarilla, bandera roja, bandera verde, qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que no estamos haciendo bien. Y de hecho, por primera vez en la historia de MAPS, Argentina tiene un desafío mayor y está evaluando cómo se encuentran las compras públicas sostenibles en Argentina. Este es un proceso que estamos llevando adelante en la Oficina Nacional de Contrataciones. Los resultados van a estar en diciembre. Invito a las provincias o a los municipios. De hecho, por ejemplo, la provincia de Mendoza también está llevando adelante esta metodología MAPS que muestra una foto de la realidad y nos dice qué tan bien o qué tan mal, pero no simplemente para escracharnos, por decirnos de una manera, sino para saber cuál es la línea de base y en dónde podemos mejorar en las compras públicas, en dónde podemos incorporar este principio de valor por dinero, a dónde podemos incorporar criterios ambientales y sociales cuando compramos. Y hacer esto que yo les decía a ustedes de este 2x1 o 3x1 y alinear el gasto público con otras políticas de Estado como son las políticas ambientales y sociales. De hecho, por ejemplo, a nivel nacional, el Ministerio de Obras Públicas de Nación está trabajando, por ejemplo, en la modificación de la Ley de Obra Pública, yo les decía que es la década del 40, e incorporando estos criterios ambientales y sociales en la nueva ley para ser una ley pionera. Países de la región están trabajando en su propio manual de obra pública sostenible y por eso yo los invito a que empecemos a reflexionar y pensemos y analicemos nuestros proveedores, tengamos indicadores, aprovechemos esos indicadores para analizar y para mejorar nuestros proveedores. Nuestro mercado local tiene que ser el foco en las economías locales, tanto a nivel provincial y nivel municipal, pero para eso necesitamos números. Necesitamos saber cuántos proveedores del Estado tienen perspectiva de género, cuántos proveedores del Estado tienen personas con capacidades diferentes, cuántos proveedores del Estado miden su huella de carbono, cuántos proveedores del Estado miden su huella hídrica y así las demás políticas ambientales o sociales. Pero si no medimos, tenemos una gran barrera, como yo le decía, lo que no se define no se puede medir. Entonces necesitamos que ustedes creen estos indicadores y después los analicen y tengamos esta visión global de a quién le estamos comprando, qué bienes estamos comprando y no seguir adjudicando siempre al más barato, que no es la decisión justamente adecuada. Nosotros como gestores públicos debemos adjudicar a los mejores proveedores porque uno compra para la gente. Y comprar para la gente es comprar no al más barato, es comprar aquel que tenga el mejor impacto ambiental y social con el presupuesto que tenemos. Esas son mis reflexiones. Muchas gracias de nuevo a SAP, al gobierno de Chaco y les dejo mi mail para que quienes quieran transitar este nuevo camino de las compras públicas sostenibles no se sientan solos, sino que se sientan acompañados. Los animo a ser a ustedes agentes del cambio. Muchas gracias.
Los aplausos bien fuertes para la doctora Belén Aliciardi, llevando adelante su exposición en este último día de este 36º seminario. Le voy a pedir al vicepresidente de ASAP, al señor Guido Rangiuni, que pueda acercarse al escenario para hacer la entrega de estos presentes por parte de ASAP y además también del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia del Chaco. Son presentes institucionales de emprendedores locales, emprendedores de nuestra provincia que obviamente son entregados a cada uno de ellos en esta oportunidad. Los aplausos bien fuertes para Mauro Vega y para Belén Aliciardi, nuestros expositores que han llevado adelante la apertura en esta jornada. Y a continuación, impacto del cambio climático en las políticas y finanzas públicas, a cargo de Cecilia Nicolini, que ya la vemos allí conectada vía Zoom. Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenos días, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien, nos escuchás correctamente, ¿no? Los escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Excelente. Bueno, Cecilia Nicolini es secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina. Es politóloga por la Universidad Católica de Argentina y tiene una maestría en Administración Pública en Harvard. Desde 2018 es además investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, como funcionaria del Gobierno Nacional a partir de su rol como asesora presidencial y coordinadora ejecutiva del Consejo Económico y Social. Trabajó en las gestiones para hacer frente a la pandemia y en la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Señoras y señores, vamos a escuchar las palabras en esta exposición del impacto del cambio climático en las políticas y finanzas públicas a cargo de Cecilia Nicolini. Bueno, muchísimas gracias y lo primero, una disculpa por no estar ahí con todos y todas ustedes en el Chaco. Gracias por la invitación. Me hubiera encantado estar ahí y compartir el panel con Mauro y con Belén, pero como les decía a los organizadores, esta noche, ahora en unas pocas horas, me estoy yendo al aeropuerto para participar en la COP, en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en Egipto, así que me era imposible viajar, pero espero el año próximo también estar ahí con todos ustedes. Creo además que es una gran oportunidad, no quería perdérmelo, aunque sea de manera virtual, ya que como habrán leído, este día martes presentamos junto al presidente de la Nación, al jefe de gabinete, al ministro de Ambiente y a todo el Gabinete Nacional de Cambio Climático nuestro plan de adaptación y mitigación al año 2030 y la estrategia para la carbono neutralidad al año 2050. Y si hay algo que pusimos de manifiesto y que lo conversamos mucho también con el presidente y con todas las autoridades, es que el cambio climático es principalmente una discusión económica y que de alguna manera la política climática está reconfigurando las economías globales, está reconfigurando también la geopolítica y por eso me parecía muy interesante poder plantear los desafíos que tenemos y también las oportunidades de la mano de las finanzas públicas. Es un gran reto económico, es un gran reto financiero, sobre todo por lo que implica, si hacemos un poco de zoom, si para afuera del zoom out a nivel global, realmente hoy en día las pérdidas económicas por desastre en los últimos 40 o 50 años se han multiplicado por 7. Nosotros trabajamos con números, por ejemplo, de la CEPAL y también del Banco Mundial, que para el año 2050, si digamos no trabajamos en los diversos escenarios, las pérdidas pueden ser de hasta un 18% del PBI mundial. Y obviamente América Latina, siendo la región más desigual del mundo, es la región a la que más le impacta el cambio climático. En los últimos 20 años se registraron casi 600 inundaciones con pérdidas que alcanzan los 1.000 millones de dólares. En esto nosotros tenemos una posición muy enfocada a todo lo que es la agenda de adaptación, justamente porque América Latina, con las regiones más vulnerables, son a quienes más les afecta el impacto de la crisis climática, las sequías, las inundaciones, las olas de calor, las olas de frío. Cada año América Latina pierde el equivalente al 1.7% de su PBI. Y desde ya Argentina no está exenta. Creo que no les tengo que venir a traer solamente números para poder ver cómo está impactando la crisis climática y cómo acelera algunos de los procesos también que estamos viviendo.
estamos viviendo ahora una sequía histórica que ya la venimos arrastrando de las últimas décadas. Por ejemplo, ya perdimos más de 24.000 millones de dólares en la producción de soja y maíz, y la bajante histórica del río Paraná que estamos experimentando ahora tiene enormes consecuencias además para las exportaciones. El complejo agroindustrial de la zona solamente entre diciembre de 2021 y abril de 2022 perdió ya 280 millones de dólares. O sea, puedo seguir trayéndoles cifras de lo que se llama la agenda de pérdidas y daños a causa del cambio climático, que cada vez se va haciendo, no es lineal además, cada vez es exponencial estas pérdidas. Por eso, fundamentalmente, cuando trabajamos en el plan, uno de los ejes fundamentales es pensar también en un presupuesto público que tenga un papel fundamental en esta respuesta al cambio climático. Como le decía antes, los costos de adaptación, si diferenciamos entre mitigación y adaptación, la agenda de mitigación sobre todo está enfocada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual Argentina el día de martes, como les decía, ha presentado una meta muy ambiciosa que es no superar las 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Seguramente aquí en esta conferencia les va a interesar también cómo eso se analiza por sectores y subsectores. Puedo enviarles la información, tenemos una publicación también que acabamos de presentar donde claramente está detallado cuáles son los sectores que más emiten, que menos emiten y que más tienen que empezar a transformarse en este plan que trabajamos. Pero para volver al rol de las finanzas y a los costos anuales que tenemos, sobre todo en esta agenda de adaptación, se está acelerando, como les decía, cada vez más. La discusión viene a nivel internacional de hace muchos años, la necesidad de que los países más desarrollados inviertan por lo menos hasta 100.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo, para poder afrontar las transiciones que cada uno de los países tiene que dar. Esas cifras todavía no se alcanzan y se están multiplicando. Digamos, tenemos ahora más de 300.000 millones de dólares necesarios para 2030 y eso se duplica de cara al 2050 si seguimos sin invertir en esta agenda. Nosotros a nivel nacional, además, estamos analizando y cuantificando lo que nos va a costar cumplir con este plan y cumplir con lo que se denomina la NDC, nuestro compromiso a nivel internacional y a nivel nacional para cumplir nuestras metas climáticas. Y eso asciende a un total casi de 185.000 millones de dólares, una cifra enorme de cara al 2030 y al 2050, pero como recién escuchaba al final de la anterior expositora de Belén, una de las cosas más importantes para poder hacer un diagnóstico y para poder trazar una hoja de ruta certera es cuantificar, es saber lo que nos va a costar, es saber dónde estamos parados y lo que necesitamos invertir para esto. Como les decía, uno de los desafíos, y quizás les cuento esto también de cara a nivel global, porque es lo que estamos trabajando ahora en nuestra hoja de negociación de cara a la COP que empieza este fin de semana en Egipto, es, como les decía antes, la necesidad de el financiamiento por parte de los países que tradicionalmente más han contribuido a este colapso ambiental que estamos viviendo y que realmente tienen además los medios y las tecnologías y las capacidades para poder financiarlas, y además ese compromiso de movilizar esos flujos que se cerró no solamente en reiteradas COPs, pero sobre todo en la última más relevante, donde se firmó el Tratado de París en el año 2015. Según varios de estos informes con los cuales trabajamos, la región va a necesitar entre 4 y 8 veces más de financiamiento climático anual, y con ese objetivo es que estamos yendo a la COP para negociar de cara junto a todos los países de América Latina y el Caribe. África también, por su parte, desde ya lo está solicitando y lo está negociando para que finalmente esas cifras puedan empezar a fluir. Y sobre todo las herramientas o los grandes fondos globales que tienen que hacer frente a este financiamiento, como el Fondo Verde para el Clima, el GEF, el Global Environmental Fund, el Adaptation Fund. Una de las cosas también que reclamamos es que están descapitalizados, que no tienen los fondos suficientes para asumir los compromisos a los cuales se han comprometido, valga la redundancia. Luego, que son muy lentos, que no podemos acompañar los ciclos políticos o decisiones a nivel gobiernos para que poder bajar y que esos fondos puedan fluir, y que muchas veces además
por esta necesidad o a veces falta de diagnósticos certeros o de planes, que por suerte ahora ya Argentina lo tiene, muchas de las iniciativas se solapan, se repiten, o incluso una vez que llegan los fondos, la iniciativa o la obra pública que se tenía que hacer se hizo con otros fondos porque tardamos muchísimo hasta poder implementarlos. Bueno, un montón de desafíos que son la base también de nuestros reclamos y lo que vamos a poner sobre la mesa en estas semanas en Egipto. Por supuesto que a pesar de estas complejidades y esta situación global, cada uno de los países también tiene un compromiso de cara a la política climática, y si bien sobre la base de las responsabilidades comunes o diferenciadas que mantenemos, países como la Argentina asumen ese compromiso también y están trabajando de cara a poder dar cuenta y responder a nuestros compromisos. También porque se trata ya de un imperativo, por más que hablemos también de las responsabilidades históricas de otros países, nosotros si no lo hacemos tenemos que preparar también nuestros territorios, tenemos que contribuir a la disminución de esos gases de efecto invernadero a nivel global para llegar a la carbono neutralidad 2050, y también porque de eso depende mucho nuestro desarrollo económico y nuestra matriz productiva, porque ya se están discutiendo, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, nuevas barreras arancelarias que en muchos casos están disfrazadas de políticas climáticas. Nosotros lo decimos así de alguna manera porque queremos poner por delante los fondos necesarios para poder adaptar, por ejemplo, nuestros cultivos, que tengan trazabilidad, que se pueda medir su huella de carbono, que sean productos como van a solicitar en países compradores como la Unión Europea, libres de deforestación. Entonces, todo eso estamos trabajando junto a la Secretaría de Agricultura, junto a las cámaras empresariales, junto al sector también, para poner ya manos a la obra de preparar los diferentes sectores para que justamente estas nuevas políticas que sean a favor de la lucha contra el cambio climático no se transformen en barreras arancelarias y vayan en detrimento también de la necesidad que tenemos de adquirir divisas para poder financiar la transición económica. Si no, se vuelve un círculo vicioso que es muy difícil de salir. Para esto, una de las herramientas fundamentales, y creo que fue muy importante y un día histórico el día martes, fue a través de nuestro Gabinete Nacional de Cambio Climático poder presentar este plan que les comentaba. Y además porque lo hicimos junto a todos los ministerios, junto también a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también junto al sector privado participaron las cámaras empresariales, la comunidad científica, organizaciones sociales también y organizaciones ambientales, sindicatos, pueblos originarios, incluso la oposición también, es decir, una paleta de sectores que discuten también los desafíos y los intereses que tienen cada uno, para que esto no se convierta en una manta corta de que tiro por acá y lo arreglo, pero traigo más problemas en otro sector, y realmente pueda ser una política inclusiva, sostenible y de crecimiento a mediano y largo plazo. El instrumento, además, para ser breve y contarles solamente algunos detalles y que podamos avanzar, está estructurado en 6 líneas estratégicas. Aquí, sobre todo de relevancia en lo que están comentando, una es la transición productiva, que incorpora además nociones de la economía circular y que busca incrementar sobre todo la resiliencia en las cadenas productivas, un poco de cara a los desafíos que le mencionaba hace unos minutos. Otra, obviamente, es la transición energética, que muchas veces la llamamos la madre de todas las batallas, no solamente por el contexto internacional que estamos viviendo, sino también por las necesidades a nivel interno de poder tener soberanía energética, seguridad energética, igualdad también en acceso a la energía a nivel país, y que esa energía sea cada vez más paulatinamente producida a través de generación de energía limpia, ¿no? Trabajando también en este mix energético que nos permita tener una matriz cada vez más limpia. También tenemos las líneas estratégicas de conservación de nuestros ecosistemas, de nuestros bosques, de nuestros territorios. Creo que nos debemos como sociedad, y lo tenemos que hacer y avanzar en discutir una ley de humedales, que también eso lo ponemos sobre la mesa, una ley también, que estas leyes, sobre todo, que lo que permiten es poder ordenar nuestro territorio, es poder entender también dónde podemos tener qué tipo de actividad productiva, esa actividad productiva cómo puede estar en consonancia con el ambiente, en armonía, para que traiga más desarrollo y que no sea en detrimento también de las necesidades sociales y ambientales y económicas de los territorios. También para que traigan certeza
jurídica en términos de inversiones a la hora de que las empresas nacionales o internacionales puedan invertir. Es decir, me parece que son herramientas muy buenas, como en su momento también fue la ley de bosques o la ley de glaciares, para saber dónde estamos parados y poder tener una política más activa. Otras líneas estratégicas también es la de territorios sostenibles y resilientes, y también enganché el final que Belén mencionaba, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas con el Gabinete Ambiental. Trabajamos muy de la mano con el Ministerio y realmente fue un avance fantástico y un trabajo fenomenal de todos los equipos para poder tener una taxonomía en términos de inversión en obras públicas, justamente para que sean resilientes, para que tengan todos los mecanismos de adaptación a la crisis climática, que sea una fuente también de generación de empleo sostenible, y que podamos acompañar también en nuestro plan de adaptación y mitigación. Este documento participaron más de 8.600 personas durante todo el proceso, implicó más de 180 instancias de trabajo, está atravesado además por preguntas que muchas de ellas desde ya no se acaban con un plan, tenemos que seguir discutiendo. El gran desafío ahora sobre todo está de cara a la implementación, ¿no? En cómo podemos escalar nuestras capacidades nacionales en este proceso, cuánto nos va a costar llevar adelante esa transición, o como nos gusta decir a nosotros, cuánto nos va a costar no hacerla, porque me parece que hoy en día esa ecuación se está invirtiendo. Y todo esto además tiene que ir en sintonía con una línea instrumental que tenemos en el plan, que es fundamental, que es lo que llamamos economía para la transición, y ahí trabajando en todos los instrumentos financieros, económicos y presupuestarios que nos permitan trabajar en sintonía con estas políticas climáticas y implementarlas, ¿no? Operacionalizarlas en todo el territorio. Y un ejemplo clave, por ejemplo, es la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles que trabajamos en el seno del Ministerio de Economía, que es una instancia clave para diseñar esta estrategia nacional de finanzas sostenibles, para catalizar inversiones públicas, también privadas, nacionales e internacionales, y poder cumplir con esta agenda. A su vez también en esta mesa estamos trabajando con la Oficina de Presupuesto para hacer un etiquetado presupuestario también que nos permita definir criterios de las partidas que están siendo ya dedicadas a la acción contra el cambio climático, y aquellas que necesitamos incluir también para robustecer el ejercicio también presupuestario. Lo estamos trabajando también. Hay algunas provincias, como Provincia de Buenos Aires, que también lo está haciendo en su presupuesto provincial, así que estamos trabajando de la mano. Sería bueno, uno de los objetivos que tenemos de cara al 2023 es en los planes de respuesta de cada una de las jurisdicciones que incluyan también un presupuesto climático o ambiental, que nos permita también unificar las inversiones en este sentido. Aquí también, solamente a modo de mención, estamos trabajando en instrumentos innovadores como el pago de resultados por acción climática o servicios ecosistémicos, el canje de deuda también por acción climática, los bonos verdes, los bonos azules, diferentes herramientas más innovadoras, y por supuesto un tema también pendiente, que lo tiene pendiente también la Convención y que se está discutiendo y debatiendo, que es la regulación de todo lo que son los mercados de carbono, el artículo 6 del Tratado de París. Solo para terminar, que sé que la conexión virtual a veces es un poco más tediosa que la presencial, hay algo que sí nos hemos puesto de acuerdo como país, es que la política climática no es solamente un objetivo de gobierno, sino que es una política de Estado, y por eso se ha convertido en una prioridad para la Argentina, pero por supuesto esa prioridad que sea a la par de las necesidades sociales que tenemos como país, que tiene nuestra gente, teniendo en cuenta y siendo consciente de las restricciones macroeconómicas que también tenemos, pero por supuesto siempre con una mirada de justicia social y de justicia ambiental. Bueno, eso es todo más o menos lo que les quería compartir hoy. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, así escuchábamos las palabras de Cecilia Nicolini.
Cecilia, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Sabemos de estas actividades que se vienen y, por supuesto, en nombre de toda la gente presente y la organización, agradecerte por este tiempo y haber compartido con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que tengan una muy buena jornada por delante. El aplauso bien fuerte para ella. Y ahora los invito a que podamos hacer un pequeño break, aproximadamente unos 20 minutos, para poder continuar con las distintas actividades que se vienen posteriormente.